Ok, la clase de hoy va a ser bastante práctica. Vamos a ver algo que se llama Data Joining y vamos ya a empezar a hacer gráficos en R y con ggplot. Entonces, la clase pasada que hicimos, importamos datos con RStudio, platicamos sobre Project Oriented Workflow y las implicaciones que tiene este tipo de esquema de trabajos para reproducibilidad. Les presenté la librería Here y cuál es o cómo opera esta relación entre esta librería en particular y los archivos con extensión .rproject, ¿no? Entonces, la solución de la tarea era importar la hoja BS de el Excel template que les mandé. Esto se hacía así y había que transponerla. Se hacía con here, luego la función readExcel. Esto lo vimos la clase pasada. La clase pasada esto era is. Nomás había que cambiarle el nombre de la hoja. Luego usamos un pivot longer, un pivot wider. Usábamos la misma librería LoopRedate para cambiar a formato fecha. Y una vez más, Janitor. Entonces, la segunda parte de la tarea era hacer un análisis de liquidez, de rotación y de apalancamiento. Esto se hacía de la siguiente manera. Yo definí aquí un nuevo objeto data frame que se llama liquidez, que de hecho va a ser una serie de manipulaciones sobre el objeto ESF, que significa estado de situación financiera. Entonces, utilizando mutate, yo lo que hice fue calcular el current ratio. De hecho, les mandé la bibliografía. En la bibliografía que les mandé, capítulo 10 del Subramanian, vienen cómo se hace un análisis de liquidez y cuáles son las razones financieras que nos interesan para este rubro. Yo en este caso calculé 4, calculé el current ratio, que son los activos de corto plazo entre los pasivos a corto plazo, la prueba del ácido, que nada más son los equivalentes, más las cuentas por, ¿cómo se llaman esos? Las cuentas por cobrar entre los activos a corto plazo. Calculé el cash to assets, que es el efectivo entre el total de activos a corto plazo, y el cash to liabilities, que es nada más el cash entre los pasivos a corto plazo. Finalmente utilicé select para nada más tener la fecha, el current, el asset, el cash y el cash to liabilities. Y el leverage, nada más calculé uno, se pueden calcular más, pero la idea es exactamente la misma. Calculé total liabilities entre total equity, que es como el apalancamiento y se le conoce como el debt to equity ratio. Ahora bien, esto tiene un typo, esto es costo de ventas. Para el análisis de rotación, nosotros tenemos que hacer este tipo de cálculos. Ventas netas, bueno, costo de ventas, que esto debería ser costo de ventas, está en el estado de resultados que importamos la clase pasada, o sea, está en un data frame diferente. Y abajo tenemos concepto de promedio, eso quiere decir que hay que tomar en el del periodo antes más el de este periodo entre dos. Entonces, pues una solución, o bueno, uno de los problemas con los que nos encontramos, ¿hay alguien más que entrar? Nacho. Mm, ¿A qué les iba a proyectar? Así. Uno de los problemas con el que nos encontramos es que, para empezar, pues tenemos dos objetos, el income statement y el estado de situación financiera. Los tenemos en dos objetos diferentes. Y para hacer el análisis de rotación necesitamos conceptos que están en el estado de resultados, conceptos que están en la hoja de balance, en el estado de situación financiera, y además tenemos que hacer operaciones recursivas, que es el concepto promedio. Entonces, pues, ¿qué podríamos hacer? Podríamos extraer las variables de cada uno y calcularlo aparte y meterlo a un ciclo for, ¿no?
pero pues estaría padre que lo pudiéramos hacer en el contexto del mutate, que lo pudiéramos hacer utilizando dplyr, tidyr, utilizando nuestras pipes, etcétera. Estaría bonito poder hacer eso para no salirnos del esquema del que hemos estado venido trabajando. Entonces, pues voy a dejar ahorita la solución de la tarea en standby y hoy vamos a... Ay, ¿por qué tengo eso? Bueno, vamos a ver data joining, vamos a ver qué es la gramática de las visualizaciones, vamos a trabajar con ggplot2 y eso es todo. Entonces, no sé por qué tengo esto. Ah, no, ya me acordé. Sí, tidyverse, ya me acordé. Vamos a platicar qué es el tidyverse. Entonces, ¿qué es el tidyverse? Nosotros ya habíamos platicado que nos gustaría trabajar, nos gustaría hacer nuestro análisis de datos en el contexto de tidy data. Y en particular, nosotros estamos abordando la ciencia de datos aplicada a las finanzas, esto es ser un quant data scientist. Y bueno, el concepto de tidy data no nos aplica únicamente a nosotros, sino a cualquier científico de datos. Ahora, el hecho de que nosotros trabajemos bajo el esquema de tidy data no solo tiene ventajas en el sentido de que yo hago que la lógica de los datos tenga concordancia con su estructura, sino que homogeneiza la manera en que trabajamos. No importa si trabajas en Julia, no importa si trabajas en Python, no importa si trabajas en R. En particular, existe en la comunidad de R una serie de librerías, una serie de paquetes que están construidos a través de esta manera de pensar que es los datos limpios, el tidy data. Esta serie de bibliotecas se llama Tidyverse y son muchas, de hecho varias ya las hemos trabajado. dplyr ya la conocemos, readr ya la conocemos, es donde está readexcel. tidyr ya lo conocemos, es donde está pivotlonger. Estos son como los paquetes principales, hay muchos más. Hoy vamos a ver ggplot, más adelante vamos a ver qué hay en purr, el gatito, y tibble, ¿no? Esta también ya la conocemos. Entonces, en particular el tidyverse es una de las razones por las que yo prefiero trabajar con R y no con Python, porque ya es una serie de librerías que están integradas, todas con la misma lógica detrás, la misma sintaxis, el mismo tipo de objetos, los mismos tipos de resúmenes, a pesar de que son bibliotecas que están hechas para fines distintos. En este caso, pues abarca todo, ¿no? La lectura, la transformación y la visualización de datos. Pero no solo eso, sino que a través de estos objetos y a través de esta misma lógica que nosotros tenemos para las librerías, ya se ha extendido este concepto de tidy data para todo el modelado estadístico. Y eso es algo que nosotros también vamos a aprender a hacer, que es tidy models. Pero tidy models está construido sobre toda la lógica del tidyverse. En fin. De hecho, muchos de las ideas de este esquema de trabajo y de estas librerías, pues se ha migrado a Python, se ha migrado a Julia y de alguna manera el tidyverse es como una, una cubierta que está englobando muchas de las facetas de la ciencia de datos y eso está muy padre, ¿no? Y nace de la comunidad de R. Bueno, vamos a platicar de data joining, que es lo que habíamos platicado, que muchas veces lo que tenemos son bases de datos regadas por ahí y nos interesa consolidarlas. Eh, entonces, ¿qué necesitamos para consolidar bases de datos? Pues necesitamos la tercera forma normal de code, es decir, que estén en formato tidy. Y dos, necesitamos una llave, un key. ¿A qué me refiero? Pues miren, nosotros tenemos por un lado una tabla 1 que tiene una llave, o sea, tiene un identificador para las observaciones y tiene variables. Tiene la variable W, la variable X y la tabla 2 tiene la variable Y y la variable Z. Lo que comparten estas dos tablas es el identificador que tenemos A, B, C y D. Por ejemplo, esta tabla podría ser los integrantes de los Beatles. Aquí podríamos tener fecha de nacimiento, fecha de función. Acá podríamos tener número de canciones y número
instrumentos que tocaban, solo por tener un ejemplo, ¿no? Entonces, pues nos gustaría tener una tabla que tuviera las cuatro variables pegadas unas con otras, ¿no? Esto se le conoce como data joining, juntar, juntar datos. Y pues lo que les comentaba es que ambas tablas comparten un identificador que distingue unívocamente a cada observación. Esto en términos de funciones que vamos a utilizar en R se le llama key. De hecho, si ustedes lo piensan, esto es equivalente a operaciones de conjuntos. Tal vez a mí me interese tener la unión, la intersección o la diferencia entre dos tablas, donde dejamos fijo precisamente el identificador. Entonces, en el contexto del tidyverse, en estas bibliotecas que nosotros tenemos, nos interesan las funciones left join, right join, full join y anti-join de la librería tidyr. Esto se hace de la siguiente manera. Este es el código, tabla global left join. Los argumentos son tabla 1, tabla 2 y las vamos a juntar por el argumento key, que de hecho es este de acá. Y nuestro output es el siguiente. Y esto es justamente lo que queríamos, ¿no? Entonces, les tengo una pregunta. Voy a necesitar que se metan a la documentación. ¿Cuál es la diferencia entre esta familia de joins que yo acabo de exhibir aquí? O sea, left join, right join, full join y anti-join. Entonces, le invito a una chela al que me responda. Chequen la documentación y díganme cuál es la diferencia entre cada una. Chequen la documentación de R. Yo los espero. ¿Todos ahí? ¿Alguien podría desactivar su micrófono, por favor? Muchachos, ¿nadie tiene la respuesta? Métanse en la documentación de R, busquen tidyr, dos puntos, y las diferencias entre las funciones. O lo pueden buscar también en Google. Pueden buscar diferencia entre left join, right join, anti-join y full join. Nadie ha encontrado nada. Ahí les va. Ajá. A ver, dime. Ajá. Ajá. A lo que voy es que no vas nada mal. Lo que supongamos, por ejemplo,
que en estas dos tablas que tenemos, aquí tenemos ABC y aquí nada más tenemos AB y luego tenemos E y F. Ajá. ¿Me sigues? Entonces, lo que va a hacer left join es que va a buscar qué keys, o sea, qué keys están en esta tabla y en esta tabla. Y me va a conservar todas las observaciones de aquí y solo las observaciones que compartan la misma la clave acá. Ajá. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviera ABJK, me va a pegar todo lo de AB a esta tabla, pero no me va a pegar lo de JK. Ajá. Y voy a tener columnas con NAs. ¿Sí me expliqué? Y el right join va a ser al revés. Right join lo que va a hacer es que me va a tomar las claves de acá y me va a buscar las claves de la tabla 1 que sí están en la tabla 2. Entonces, si yo aquí tengo ABC y D y aquí tengo ABCJK, lo que voy a tener en la tabla resultante del right join es ABJK sin C y D. ¿Ok? Si yo hago un full join, me va a pegar todo. Me va a pegar ABC y JK. Y los valores que no tenga aquí, por ejemplo, JK, se van a llenar con NAs. ¿Ok? Y si yo hago un difference, ¿no es cierto? Un anti-join, lo que me va a quedar nada más es AB. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre la familia de joins que acabo de exhibir. Nacho, ¿me recuerdas que te mande unas chelas por Uber Eats? No, por Rappi, no, por un cepillín de esos. Bueno, te las mando. En fin. Ok, entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a terminar la tarea, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es creando un nuevo objeto que es el estado de resultados con el estado de posición financiera y los estoy juntando. Ahora, si ustedes se acuerdan, lo que yo hice en la clase pasada fue que tenía el estado financiero y lo volteé para que concordara con nuestro formato tidy. Pero lo que tienen ahora de parecido estos dos es que comparten una columna. ¿Qué columna comparten? Es pregunta. ¿Qué columna comparten? Pues la fecha, ¿no? ¿O no les hace sentido? Es más, déjenme abro R para que se los enseñe. Denme un segundito. Y quiero abrir... ¿qué quiero abrir? Ya estamos en R4 Finance. No, no quiero Crash Course, quiero... Joining and Plotting. Ok. ¿Qué es esto? Ok. Un segundito. Para abrir el HTML. Denme un segundo, muchachos. Quiero abrir el RMD. Aquí está. Y quiero este de acá. A ver, les voy a proyectar. Nosotros tenemos estos dos objetos. Tenemos el SF, que se ve de esta manera, que era lo que había que hacer, voltearlo, y tenemos el IS, este lo hicimos la clase pasada. Entonces, ¿qué columna comparten estos dos?
Exacto, la fecha. Entonces, a la hora de que yo corro la siguiente instrucción, ¿dónde está? Esto está más abajo. Denme un segundo. Aquí está. Está acá. Entonces, a la hora de que yo corro esta instrucción de acá, ¿qué es lo que tengo? Este objeto lo que tiene es que me pegó todas las variables. Si se fijan, tengo revenue, que de hecho era la que estaba, era la primera. Son los conceptos del estado de resultados y le estoy pegando las columnas del estado de situación financiera, que es la hoja de balance. Entonces lo que yo tengo es ahora una tabla más larga, pero que tiene todos los conceptos. ¿Ya lo vieron? Y si yo me sigo para acá, voy a llegar hasta acá, hasta equity. ¿Ya lo vieron? Y de eso, para eso nos sirve el transponer las cosas y de esta manera yo ya estoy consolidando, entre comillas, dos bases de datos que en esencia son cosas diferentes, ¿ok? Pero bueno, eso resuelve nuestro problema de que ya no nos tenemos que salir, o sea, ya no tenemos que extraer las variables y ya no tenemos, o sea, que crear objetos aparte, sino que consolidamos todo en una sola. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para yo hacer los cálculos de la rotación sin necesidad de hacer un for loop? Bueno, pues muy fácil. Hay una función en dplyr que se llama lag, que de hecho Nacho, no sé si la pudiste investigar, pero bueno, lo que hace esta función es que te toma una observación anterior en la misma columna y te permite hacer manipulaciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy tomando para hacer mi análisis de rotación, por eso es que este objeto se llama rot, de rotación. Lo que estoy haciendo es crear una variable que se llama inventario promedio, que es inventories más lag orden 1. El segundo argumento de esta función es el orden de lag. Lag es el retraso, si se le puede llamar de alguna manera, en cuestión de series de tiempo, por ejemplo. El retraso en 1. Luego estoy creando cuentas por cobrar promedio, que es lo mismo utilizando lag. Luego estoy haciendo cuentas por pagar promedio, que es el igual con lag. Y ahora sí estoy calculando la rotación de las razones de rotación. Rotación de inventario es costo de ventas entre inventario promedio. Rotación de cuentas por pagar es costo de ventas entre cuentas por cobrar promedio. Y la rotación de las cuentas por pagar es lo mismo, costo de ventas entre cuentas por pagar promedio. Y al final, ya nada más para guardar el objeto, las cosas que me interesan, selecciono la fecha, las 4 rotaciones y lo guardo en un objeto. Esta era la solución de la tarea, eso era lo que tenía que hacer, o lo que debieron haber intentado hacer. Yo les mando las slides con la solución para que lo intenten. Y bueno, ya vámonos a hacer cosas un poquito más aplicadas. Vamos a platicar de... ¿Dónde está mi cargador? Vamos a platicar de visualizaciones. Denme un segundo. Ok. O sea, hasta ahorita lo que hemos estado aprendiendo a hacer es a manipular bases de datos, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos hacer resúmenes, ya sabemos utilizar la sintaxis de dplyr, ya sabemos utilizar funciones de tidyr para cambiar la estructura y para hacer operaciones dentro de un data frame. Pero, pues lo cierto es que pues no podríamos hablar de análisis de datos sin visualizaciones, ¿no? Nos importa poder visualizar estos resúmenes porque a veces tener una tabla, pues incluso para fines informativos, pues no es muy poderoso, ¿no? Tener nada más una tabla con números, pues nos deja en el mismo caso de Excel, ¿no? Nada más que pues en R no tienes la hoja de cálculo y la pregunta es, ¿cómo hacemos visualizaciones en R? Y antes de discutir cómo se hacen las visualizaciones en R, les quiero dar un ejemplo de cómo son las visualizaciones en otros lenguajes de programación. Y es algo que a mí no me gusta de Python, por ejemplo, no me gusta de Julia, por ejemplo, que,
que hay un paquete en R que se llama ggplot2 y este paquete no saben lo poderoso que es una verdadera joya. Ya un poquito más hacia el final de la clase les voy a enseñar qué tan poderoso es ggplot, pero el punto es que hay dos grandes como formatos de visualización. Tenemos el grupo 1 que llamas a la instrucción de plot, que es pues, para hacer un gráfico, y empiezas a agregar funciones hacia abajo de esa función que modifican el plot. Ahora, lo curioso de este tipo, de hecho, este es el comportamiento que sigue la librería de Bezier para hacer gráficos. Vas agregando funciones, modificando partes del plot, pero el punto es que me da la impresión de que son como funciones aleatorias que pueden estar en cualquier lugar del código. Y yo podré interrumpir la creación de este plot metiendo código que no tiene nada que ver con mi visualización y luego seguir agregando cosas para modificar la visualización. Y eso a mí me provoca mucho malestar porque no entiendo por qué son esas cosas. O sea, no me hace ningún sentido. Interrumpe toda la lógica de un código bien escrito. Y además tenemos el grupo 2. Este grupo no es tan malo, pero pues es un verdadero dolor de cabeza porque es una sola función de plot y tiene 73 opciones, entonces todo está dentro de la misma opción y si quieres hacer gráficos completos, pues tienes que poner paréntesis y tienes que poner comas y todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y a pesar de que esto no está tan mal como la del grupo 1, siento que es poco elegante y ahorita van a ver por qué. Este, el paquete de ggplot2 lo desarrolló Hadley Wickham. Hadley Wickham es un ingeniero de software de RStudio y es responsable de la creación y mantenimiento de varios paquetes del Tidyverse, entre ellos dplyr, tidyr, es maintainer de Magritte. Él es el que inventó ggplot2. En fin, este señor es una verdadera máquina. Y este paquete de ggplot2 está inspirado en un libro que se llama Grammar of Graphics de Leland Wilkinson. Y bueno, pues a grandes rasgos lo que nos dice la premisa, bueno, de lo que se trata ggplot2 es que hay una gramática de las visualizaciones. Las visualizaciones tienen un lenguaje en particular que, que, que las distingue de otro tipo de objetos dentro de la programación, si lo quieren ver de alguna manera. No solo eso, sino que este paquete es compatible con las pipes y con todas las funciones del tidyverse. Y además, pues, tiene la característica de que se construye por capas, pero no pierde, no es como el grupo 1 ni como el grupo 2. Es como una variación, una combinación entre ambos en que tenemos capas que tienen que estar conectadas por cierto operador y que además las capas se dan en forma de funciones que van a modificar diferentes aspectos de nuestro gráfico. Entonces, las capas en general las podríamos clasificar como la capa 1, que es la de variables, que es con la función aes de aesthetics. Luego las geometrías, que nos dicen qué tipo de visualización vamos a hacer, y estas son las funciones del orden geom-bajo. Y las facetas, que nos crea plots para distinguir de acuerdo a variables cualitativas. Y finalmente la capa del tema, donde modificamos todas las apariencias de nuestra visualización y estas se modifican utilizando la función theme. Entonces, no me quiero alargar mucho con la parte teórica de las visualizaciones. Tiene la característica de que todo esto se va anidando con el signo más. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a presentar la estructura básica de un ggplot y vamos a empezar a hacer ejercicios de cómo hacer gráficas con nuestro ggplot. Entonces, les voy a pedir que vayan cargando el objeto IS de la clase pasada. Si no lo tienen descargado, o sea, si no lo tienen cargado en R, cárguenlo en R porque lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se hacen los gráficos con ggplot? La estructura básica es la siguiente. Obviamente hay que llamar a la librería ggplot2. Vamos a primero escribir el nombre del data frame
y vamos a pipearlo. Lo vamos a pipear a la función ggplot, que esta es como la primera llamada hacia crear un gráfico. Ahora fíjense bien cómo después de esto tenemos un más. Entonces, si ustedes ponen un pipe aquí, ya no va a jalar. A partir de que ponen ggplot, todo tiene que ser signo más. ¿Por qué signo más? Porque nosotros le estamos agregando elementos al código. Es como una variación del grupo 1, pero si no está el más y yo no puedo continuar y yo no puedo poner código intermedio entre estas dos cosas. O sea, seguido de un más siempre tiene que haber una función de ggplot que va a añadir cosas a la visualización. Entonces, después yo hago una llamada a aesthetics y nombro las variables que voy a mapear. Por ejemplo, x es igual a la variable a. La variable a tiene que estar contenida en el data frame y y es igual a la variable b, que también va a estar contenida en el data frame. Luego voy a hacer una llamada a geom_something. Este something cambia. Si ustedes cargan la librería de ggplot, es más, lo voy a hacer aquí. Voy a abrir otro de estos. Vamos a llamar library ggplot2, enter. Si yo escribo geom, me van a salir muchas geometrías que son el tipo de plots que yo puedo hacer en ggplot. A eso se refiere el geom_something, a que ustedes pueden llamar muchas funciones de mapeo visual. Y estas funciones también aceptan la función aesthetics, pero estos aesthetics pueden mapear otro tipo de características de los datos, por ejemplo el color, el relleno, la forma, el tipo de línea, etc. Y esto para lo que nos sirve o es relevante es porque podemos nosotros mapear tal vez variables que pertenezcan a subespacios de Rn, es decir, que tengan más de dos dimensiones en un plot de 2 dimensiones, cambiando la forma, cambiando el color, cambiando el tipo de línea, etc. Entonces, esto es relevante porque a través de este tipo de gráficos nosotros podemos mapear información de dimensiones superiores en un plot de 2 dimensiones. También después sigue la parte de las facetas, facet wrap de acuerdo a una variable f cualitativa que esté en nuestro data frame. Le podemos cambiar el tema, hay muchos temas predeterminados. Por ejemplo, si yo me voy aquí, borro geom y busco theme, tenemos varios, BW, Classic, Dark. Y esto lo que va a modificar es el aspecto de nuestra visualización. No solo eso, nosotros podemos modificar elementos adicionales a los que están predeterminados en esta llamada al tema. Y bueno, finalmente usamos la función de labs para ponerle título, subtítulo, cambiarle el texto en el fondo y renombrar los ejes, por ejemplo. Esta es la estructura básica de un ggplot. Voy a poner un ejemplito práctico y después les toca a ustedes intentar hacer una de estas visualizaciones. Yo quiero visualizar el nivel de ventas por fecha de nuestro objeto IS con una gráfica de línea y puntos. ¿Cómo se haría esto? Llamo al objeto IS, llamo a ggplot, en aesthetics pongo date y revenue porque así están codificadas mis variables dentro de este objeto. Luego llamo un geomLine, es una línea, y un geomPoint. ¿Esto les hace sentido a todos? Pues entonces nuestra gráfica se ve de la siguiente manera. ¿Hasta aquí todos bien? Pueden desactivar su micrófono y decirme si hasta aquí todos vamos bien. Ok. Ahora, este plot se ve un poco cucho, entonces... Ok, todavía no. Vamos a un ejercicio. Quiero que usando este mismo código que yo les voy a mandar, es más, se los voy a mandar de una vez, ya tienen que tener el objeto IS cargado en su espacio de trabajo en R. Ya les mandé el código por el chat de aquí. Lo que yo quiero es que le cambien el color a la línea y a los puntos, que agreguen un título y cambien el nombre de los ejes a ventas y fecha, y agreguen una geometría de columnas a la gráfica. O sea, quiero que aparezcan unas columnas, las líneas y los puntos.
Y agreguen también el theme minimal para que vean cómo se ve. Y todo esto lo pueden buscar en Google. Si yo fuera ustedes y no tuvieran ni idea de cómo se hace esto en R, buscaría Change Line Color en ggplot2, Change Dot Color en ggplot2, Add Title to ggplot2, Add Geom Column to ggplot2. Todo eso lo buscarías en Google o revisen la documentación. Tienen 10 minutos y nada más les voy a poner una copia de este código porque esto también les puede servir. Este es un machote, lo que les estoy mandando es un machote y por ejemplo la parte de títulos pueden copiar y pegarlo de Labs y nada más modificarlo por los títulos que quieran y borrar las opciones que no les sirvan para nada. ¿Sí me explico? Entonces sería bueno que buscaran. Les dejo esto, ya tienen los códigos ahí y tienen 10 minutos. Venga. Ay, sí salió mi función, qué tonto. Si tienen dudas me pueden proyectar, ¿eh? Eh, pues la clase pasada tienes que... ¿Te acuerdas que hicimos algo así como... y, y ese es... necesitamos... Here, here. Y aquí en Files revisabas dónde estaba el archivo. Ponías data, ponías template.xlsx, le metías un pipe. Ay. Y poníamos me fue eso con punto. Porque no está xlsx. ¿Cómo no? Es que es en slides, mira. Ya se dejó. Y lo tienes que modificar para tenerlo en formato tidy como habíamos platicado. Así, mira. Es más, les voy a mandar el código, ¿por qué no? O también acuérdate que te puedes meter aquí y darle... Aquí le das template, le das import dataset y ya nomás copias y pegas esto. O solo que aquí le tendrías que cambiar en vez de template, le pondrías IS. Y le cambias acá, acuérdate, aquí en sheet, quieres esta. Ahora, las transformaciones que les mandé sí son importantes. O sea, sí tiene que estar en este formato. A ver, déjalo, corro.
Esto sí tiene que estar así, porque si no, no les va a funcionar el ggplot. Acuérdense, cada columna es una variable, cada línea, cada renglón es una observación, y lo que tiene que ocurrir es eso para que ustedes puedan llamar el ggplot como lo mandé llamar yo. ¿Estamos? Dudas, errores que les estén apareciendo. Here. Sí, here. Denme dos. Ok. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? A ver. Ah, no, o sea, el machote nada más, X es una, tú ahí le tienes que poner el nombre de la variable del data frame. O sea, X igual, por ejemplo, a date. ¿Fechas? ¿Tú lo tienes guardado como fechas? A ver, revisa tu data frame para que veas cómo está guardada la variable. Ajá. ¿Lo pusiste entre comillas? A ver si quieres proyectame. No, sí, no seas malo nada más. A ver, template. Tienes date contra revenue más labs, title, ingresos, date.
si lo corres, error in source studio code through unexpected symbol. Unexpected esa borrala. A ver, córrelo hasta ahí, a ver qué sale. Te faltan las barras, ¿eh? Ahí dale más. X. Ah, te falta una coma, chavo. Title, ingresos, coma. Luego abajo X, coma. Y ya, después del FEC ya no hay coma. Nada más te faltan las columnas, ¿no? ¿De qué? ¿Cuánto les queda? No lo sé, chavos. Ahorita les digo. Creo que ya se les acabó el tiempo. Ya se les acabó el tiempo. Ok, no se preocupen. La solución es esta. Tenemos ggplot, los aesthetics como los puso Nacho. Y ahora, esto no lo habíamos visto. Esta es la barra. Esta es la barra que tenían que agregar. Ahora, si se fijan, yo aquí estoy llamando en vez de colores estos números de acá. Estos se llaman números hexagesadecimales. Y si ustedes buscan Adobe Color Wheel, ustedes lo que pueden generar aquí son paletas de colores para combinar. Son colores que combinan de alguna manera. Por ejemplo, complementarios. Incluso hay doble separación. Y ustedes pueden meter una imagen aquí y les va a sacar el tema. Por ejemplo, yo puedo importar esto y les va a sacar el tema de la imagen. Entonces, esto es lo que yo hago para construir mis paletas de colores de plots. Se los paso para que lo tengan al tiro. Esto se llama Adobe Color Wheel. En fin, había que agregar este geonbar con este Stata Identity. Esto no se preocupen, lo pueden copiar y pegar más adelante. Se los mando. Theme Minimal, los labs como los estaba poniendo Nacho. Y pues evidentemente el geoline y el geopoint. Y el resultado final de esta imagen es el siguiente. Tenemos aquí nuestras líneas, tenemos aquí nuestras columnas y pues este es el gráfico que generamos, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Déjenles, voy a mandar este link. Aquí están ustedes. Métanse a esa respuesta de Stack Overflow y lo que quiero que hagan es que esa respuesta la tienen que crear el mismo gráfico de esta respuesta, pero con ventas, utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. Es un gráfico de columnas. Y les estoy dando el tip que este reshape que está, este melt que está aplicando aquí este muchacho es equivalente al pivot longer que nosotros utilizamos más adelante. Digo, al pivot longer que nosotros hemos venido utilizando. También quiero que usen la función de Scale Fill Manual con un vector de colores en formato de 4 vectores en formato hexagesadecimal que obtengan de Adobe Color Wheel, la página que les acabo de enseñar. Además, se las mando también para que la tengan. ¿Dónde están? Están aquí. Y además quiero que encuentren la manera de poner el signo de dólar en el eje Y. Y tienen otros 10 minutos. ¿Ok? Venga.
Dime. Sí, proyéctame, proyéctame. Sí. Ah, no, vete a la parte en la que importaste. A ver, aguanta. Ya. Tienes Pivot Meter, Delivery Date, Net Income Revenue. A ver, ¿qué error te sale? Te sale error stat count can only have an X or Y aesthetic. Um, Ponle coma stat identity. Stat igual, igual. Identity entre comillas. En texto, tiene que estar en string. Ahí estás. Ok, les proyecto el ejercicio de ahorita. La verdad es que muchas de las cosas que van a buscar o que van a... Ya todo está programado, ya casi todo está hecho, la verdad. Es rara la ocasión en la que encuentran un problema que alguien no se haya topado ya y generalmente se trata de saber interpretar código y llevarlo, aterrizarlo a cosas que nosotros sabemos hacer. Entonces, precisamente el motivo de este ejercicio es que ustedes se topen con lo que la gente conteste en el mundo real y que intenten traslaparlo a la, pues a lo que ustedes estén trabajando en su caso particular, ¿no? De hecho, si se fijan, en la respuesta de Stack Overflow que yo les puse aquí, incluso dan ejemplos mínimos reproducibles. Tú tienes este data frame y tú quieres, él está preguntando, yo quiero tener un gráfico que sea de tal forma y de tal manera, y me está mandando este error. Y este muchacho de aquí que respondió, le dijo, pues lo que tú tienes que hacer es esto, le pones esto de aquí y luego usas este código de ggplot. Y de hecho lo que nosotros queremos es precisamente tener un gráfico de barras en el que tengamos la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta para cada año. Esto es lo que nosotros queremos. Ahora, esto está en términos de una función que se llama melt y yo les estoy dando el hint de que melt es equivalente a pivot longer. Entonces, ustedes vean qué es lo que está haciendo o qué es lo que tendrían que hacer para hacer la equivalencia entre estos dos. La verdad es que no es algo trivial, o sea, enfrentarse con este tipo de cosas requiere callo, pero me pareció buena idea que ustedes se enfrentaran a ver las cosas como son cuando uno está programando en el mundo real. Saúl, después de tu doble punto, pon here. Tienes que tener esto, por eso no estás llegando. Tú tienes aquí here, dos puntos. No te está dando, dale otro here para que tengas esto. Las instrucciones.
También esto lo podrían buscar como dollar sign in y-axis ggplot 2. Esto es lo que tendrían que buscar. A ver, Saúl, si quieres compárteme tu pantalla. Here. Tienes un sheet y ese sheet quítalo. No, 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 el de arriba, ¿ya viste? Porque estás llamando un sheet en... quítale la coma después de XL, borra el sheet y ya deja el paréntesis con el pipe. Métele un pipe. Control Shift M. ¿Qué tienes más? Ahí estás. Ahora sí, córrelo. Control Enter. No, nada más el... Does not exist documents, all users, all desktop. A ver, vete a donde esté el archivo template. No, pero en RStudio. ¿Ese cómo lo importaste? Ahora cámbiale la hoja por IS. A ver, cópialo todo. Completo el read Excel y quítale el here. No, el view no, el view no. El view no. Ajá, nada más desde template hasta sheet. Ándale ahí. Cópialo. Borra, quita el here y quita hasta ahí. Ahora dale, pégalo. Borra el template. Te voy a decir cuál es tu problema. Ahí el problema es que tú estás mandando a llamar here. Ahora ponle un pipe después del sheet. Ahora sí, córrelo. Te falta correr, te falta cargar tidyr. Tu problema, a ver, ¿cuál es? Dale, tidy. Ándale, control enter nada más. Control enter. Ahí estás. Error problem with mutate, dplar, no se puede encontrar. Instala, o bueno, carga Lubridate, library Lubridate. Control enter. Control enter. Ahí estás. Pero el punto es que el punto de, es que, ¿qué hace Here? Here lo que hace es que busca un proyecto. Fíjate cómo tú en tu esquina superior derecha
no tienes ningún proyecto. De hecho, te sale Project Known. Más arriba, esquina superior derecha, ¿ya viste? Entonces, como tú estabas llamando here para un proyecto que no existe, o sea, no estás cargado en ningún proyecto, te iba a mandar error. ¿Sí lo ves? Ok, ese era tu problema. Ahora bien, déjenme ver cómo vamos de tiempo para que les enseñe la... Si no, ya saben que al final me puedo quedar con ustedes para ver bien lo de cualquier duda, ¿eh? Entonces, vámonos a la parte de que ya se les acabó el tiempo. Y les voy a poner la solución. La solución era la siguiente y voy a seleccionar nada más estas variables de aquí. Este paso de select podrían omitirlo. Yo lo hice porque pues, nada más para poner un select ahí que vieran más o menos cómo está la onda. Ah, no, este paso no se lo pueden saltar porque con esto estoy usando el... ¿Cómo se llama? El pivot longer, fíjense. Lo voy a correr paso por paso en mi consola. Tenemos aquí, vamos a poner un untitled. Insert. Fíjense. Hasta aquí, ¿qué va a pasar? ¿Quién me puede decir qué va a pasar aquí? Nada más hasta el select. ¿Qué es lo que voy a obtener de resultado? ¿Ya lo vieron? Muchachos. Muchachos. Re- Exacto. Ahora, si yo le meto un pivot longer, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a hacer, lo voy a transformar en formato long. ¿Ya vieron? Voy a tener la fecha, la variable y el valor de esa variable. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a seguir con el resto del código. De aquí yo le voy a meter un ggplot. Y un position touch. Quiero que noten que aquí yo estoy llamando en aesthetics a otra variable que voy a mapear. Voy a mapear el relleno dependiendo de la variable. La variable es esta, es decir, que me va a escoger un color para cada una de estas variables, que son 1, 2, 3 y 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo estoy llamando, ahora noten que yo estoy construyendo mi ggplot a partir de esta tabla, no de esta de aquí. Esta primero la transformé a esto de aquí y a partir de esta tabla voy a llamar al ggplot. Fíjense bien, le voy a pedir que la x sea la fecha, le voy a pedir que y sea el valor y que el color de relleno sea dependiendo de cada variable. Entonces yo estoy haciendo aquí un plot de x, y, z en dos dimensiones. Voy a llamar geonvar, stat identity y position dodge. Esto venía en la respuesta que ustedes tenían en el ¿cómo se llama? En la pregunta de Stack Overflow que yo les mandé. Entonces fíjense, ya tenemos, además, lo bonito de este tipo de formatos es que ya nos crea una leyenda automática que ya nos dice qué color representa qué variable. Entonces, si yo pongo esto aquí, fíjense cómo ya me dice que la roja es el gross profit, la verde es el net income, la azul es el operating income y el moradito es el revenue. Pero pues esta gráfica toda la podríamos mejorar, ¿no? Yo les pedí que ustedes le pusieran el signo de dólar a la... que le pusieran el signo de dólar al eje Y, y eso se hace con una librería que se llama Scales. La voy a cargar. Y si yo copio el resto del código que tengo aquí, y lo corro, lo que vamos a tener es que ya me va a generar aquí, le va a poner el signo de dólar a las unidades, que son millones de pesos, ¿no? No solo eso, yo puedo elegir específicamente los colores que yo quiero para cada una de estas columnas. Eso se hace con la función de Scale Color Manual.
Y si yo lo corro aquí, esto lo saqué de Adobe Color Wheel. Es que es Scale Fill. Scale Fill Manual. Ahí está. Ya me cambió los colores. Más aún todavía, lo puedo modificar todavía más. Vamos a ponerle Theme Minimal. Ya me quitó el color de fondo, ya me dejó nada más esto. Y pues ya nada más faltaría ponerle los textos. Income Profile, tenemos Date, tenemos Millions of Pesos. Ahora fíjense que no solo eso, yo aquí mapeé a Fill la columna variable. Y de hecho aquí me sale variable en la leyenda. En esta leyenda me sale variable. Hay algo que puedo hacer con la opción de Labs y es ponerle variable igual a type of income. Y me... Ay, ¿por qué no me lo cambió? Field. Perdón, tiene que ser field. Y ya me cambió aquí type of income. Yo puedo mapear la leyenda al texto que yo quiera aquí en Labs. Entonces, si se fijan, pues es muy fácil hacer ya que se tiene un poquito de práctica, es muy fácil hacer este tipo de gráficos. Ahora que también sería deseable que las columnas estuvieran organizadas de mayor a menor, ¿están de acuerdo? O sea, a mí me gustaría que primero apareciera las ventas, luego la utilidad operativa, perdón, la utilidad bruta, luego la utilidad operativa y al final la utilidad neta. ¿Eso cómo se hace? Esto se hace con una función de forcats, de la librería forcats, que de hecho es parte del tidyverse que se llama factor reorder. Se haría de esta manera y el resultado sería el siguiente, que es precisamente lo que queríamos. Ahora, ¿qué son los factores? Los factores es un tipo especial de string. De hecho, si ustedes ven aquí, yo estoy mandando a llamar la variable y si nos regresamos aquí a R, lo que yo tenía en esa variable era precisamente texto. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es que esta es una variable del tipo cualitativo, o sea, me está dando información sobre las cualidades de este valor de acá. Entonces, yo lo que le estoy asignando con la función factor, un factor es una manera de decirle explícitamente a R que no solo es un texto, sino que es una variable cualitativa. Entonces, habiendo hecho eso, con esta instrucción de aquí yo le estoy diciendo, reordéname el factor variable por los valores de value. Value es este de acá. Le estoy diciendo en otras palabras a R que me organice las variables de acuerdo al valor de la variable valor de manera decreciente. Es decir, este argumento de aquí, punto descendant equal true. Y habiendo corrido esto, pues ya me da la variable que yo tengo aquí. Digo, el plot que yo tengo aquí, que esto era lo que discutíamos. Ahora, yo los quiero convencer de que neta ggplot es muy poderoso, es una comunidad muy grande la que está hoy en día trabajando con ggplot. La sesión que viene vamos a hacer un poquito de plots más avanzados, ya con datos financieros, vamos a manipular un poquito datos financieros, vamos a hacer plots como los de Bloomberg. Pero fíjense, hay una librería que se llama ggthemes, que tiene precargados muchos temas de ggplot, entre ellos está uno de Stata. Stata es un programa que cuesta muy caro también para hacer computación estadística, y pues el formato de Stata ya está cargado en ggplot con ggthemes, está padrísimo. Y lo que les quería enseñar es qué tan poderoso es ggplot. O sea, ggplot ha pasado de ser solo una herramienta para hacer visualizaciones para ciencia de datos
O sea, ha pasado de ser solo eso a algo que ya es tan flexible y tan poderoso que la gente se dedica a hacer visualizaciones artísticas con ggplot. De hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, en Twitter y buscan los hashtags generative art y buscan ggplot2, ay, no puse generative, aquí está, ay, generative art, no queremos buscar, no, eso no queremos tuitear, quiero buscar, qué tonto, generative, generative art y ggplot2. Fíjense nada más las cosas que hacen con ggplot. Esto es un ggplot, esto es un ggplot, todo está hecho en R, esto es un ggplot, esto es un ggplot, esto es un ggplot, esto es un ggplot, todo esto son ggplots. Es más, hay gente que estas cosas las hace literal en un tweet, o sea, el código para hacer estas cosas a veces cabe en un solo tweet. Esto es un ggplot, esto es un ggplot, esto es un ggplot. Hay un BB8 de ggplot. Este BB8 está hecho en ggplot. Y está el código para que hagan su propio BB8 en ggplot. ¿Dónde está mi ggplot? Bueno, X, el punto es que este BB8 está hecho en ggplot. Esto sí ya de plano es un exceso, ¿no? Pero se puede hacer, se puede lograr. Así de poderoso es ggplot. Es más, déjenme un segundito, les voy a buscar unas slides que me mandaron sobre 25 visualizaciones en ggplot que están padrísimas, nada más para que vean todo lo que pueden hacer en el contexto de ciencia de datos con ggplot. A ver, queremos, denme un segundito.